de Dios. Es una palabra infalible. En muchos puntos de las Escrituras, la Biblia predice el futuro día del juicio y el período futuro del juicio que vendrá sobre el mundo. Bueno, Jerusalén fue juzgada, como Jeremías predijo. Él dijo, a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados. Y juicio vino entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, a 2400 kilómetros. Estaba el joven Daniel y sus amigos, eran adolescentes, y fueron llevados a Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes que fue elegido especialmente por Nabucodonosor para que se lo llevaran a Babilonia y lo entrenaran en su corte. Y lo entrenaran en todas las artes y las ciencias de los babilonios. Cuando este capítulo comienza, Nabucodonosor está muerto. Daniel fue su amigo y profeta, y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora había sido más o menos olvidado, porque un joven estaba ahora en el trono llamado Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, era el más poderoso del mundo, era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra a Belsasar, el rey. Era joven, rico y poderoso, pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde, en Mateo 23, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice, te voy a derribar. Y luego él era un hombre muy despreocupado, era un vividor, le gustaba lo fácil y el placer. Y la Biblia dice, ¡ay de los reposados! En este país reposamos, en comparación al resto del mundo. Y Belsasar había ganado algunas victorias militares. Y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras, llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar. Y decidió dar un gran festín. Y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour. Babilonia con toda su riqueza. Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo, tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida. Y envió una invitación a 1000 de sus nobles de todo el imperio a la fiesta. Y en sus carretas con joyas se presentaron. Y esa noche, mientras celebraban, bailaban y bebían, en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Median, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se intoxicó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no se engañen. Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsasar, cuidado, el juicio ya viene. Llegaste muy lejos. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades. Job dijo, los que harán iniquidad y siembran injuria, esos ciegan. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria. Un día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Jeremías dijo, sembraron trigo y segaron espinos. Y en medio de ese banquete, Belsasar danzó con una hermosa chica sensual. Y de pronto, todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque sobre la pared, una mano sin brazo comenzó a escribir.
Y todos se sentaron ahí temblando, preguntándose qué era, qué cosa extraña era. Y Belsasar intentó leerlo. No pudo leer el mensaje. Y dijo: llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos. Llamen a los magos, llamen a todas las personas que sepan leer este tipo de cosas. Y ellos fueron. No pudieron leerlo. Belsasar estaba más temeroso. La escritura se volvía más clara cada vez y más brillante. Las personas tenían miedo. Y su madre escuchó sobre eso, y su madre resultó que no estaba en la fiesta. Pero ella fue. Y dijo: hijo, ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared. Y ella dijo: conozco a un hombre que puede leer eso. Su nombre es Daniel. Él es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Él fue primer ministro de tu abuelo. Ha vivido en un retiro a medias. Tal vez no lo conoces. Daniel no estaba en la fiesta, pero enviaron por él. Y él se presentó y Belsasar dijo: Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura, te volveré el tercero al mando en el imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello y te pondré vestidos reales y serás miembro de la familia real, a mi lado. Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre. Era la escritura de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años y sabía que era la escritura de Dios. Dijo Belsasar: puedo leer la escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero. Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo. Y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa, y tú y tus nobles y sus esposas y sus concubinas han bebido vino en ellos. Y Dios está ofendido. Y diste alabanza a los dioses de oro y plata y cobre y hierro y madera y piedra. Ellos no ven, no oyen y no saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y dueño de tus caminos, nunca le honraste. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la habilidad de reír. Su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo venía de Dios, pero no había agradecido al Señor. Daniel dijo: muy bien, esta es la escritura. Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar es tu fin. Has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, te pesaron en la balanza de Dios y te faltó. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medas y a los persas. Y estando en el banquete, sin saberlo, los babilonios, el gran río Éufrates había sido cambiado de curso y el ejército medo-persa pasó sobre un río seco. Y esa noche, Babilonia cayó ante los medos y persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría y su fe y su propósito y su devoción. Dios escribe en el muro de la nación esta noche. La palabra mene también significa recordado. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados. Dios ve nuestra pornografía. Él ve nuestras películas obscenas y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción. Y va por toda la sociedad. Él lo ve todo. Y las escrituras dicen: sepan
que sus pecados los alcanzarán. Y hace memoria de algo más. No es muy tarde. Dios se recuerda de olvidarse. Y cuando cualquier grupo de personas o nación se arrepienten de sus pecados y regresan al Señor, Él perdona sus pecados y sana la tierra. Es la promesa del Señor. En segunda, dice, pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Las Escrituras dicen, tú pesas el camino del justo. El Señor dice, las acciones yo las peso, todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa a los espíritus. La nación, el mundo esta noche son pesados. Tú eres pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y hemos sido pesados en su balanza. Muchos líderes pensadores creen que la Escritura sigue en la pared y el juicio ya comenzó a pasar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Por qué nos va a pesar? ¿Qué está del otro lado de la balanza? Verás, hay balanzas. Aquí estás tú y aquí está con lo que Dios te pesa. Primero, Él te pesa por los 10 mandamientos. ¿Cómo estás con los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No matarás. Todo eso está en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Y dirás, claro, he roto al menos 1 o 2. Entonces eres culpable de todos. Y es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables. Por esa razón Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer atrapada en adulterio. Ninguno de esos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos estamos bajo el juicio de Dios. No solo vamos a ser pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todos los profetas. Todo se resume en amor. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? Y amas a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera con una necesidad. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano. Cualquiera que necesite ama a ese prójimo, como te amas a ti. Es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley. En tercera, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, porque ¿quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los aposentados será semejante al Señor? Isaías dice, ¿a qué tendrán como igual a mí? Y me harán igual, o semejante, o me compararán, para ser como yo. Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos. Pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, vivimos también como Jesús, vamos a quedar cortos en los requerimientos de Dios. Y sus expectativas dirás, Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? Ninguna persona. Por eso es que todos debemos decir, soy pecador. Dios va a pesarnos con Cristo. Él va a pesarnos con los 10 mandamientos. Él va a pesarnos por la ley del amor. Pero también va a pesarte por tus obras. Esos pecados de omisión de los que no estabas consciente.
En Mateo 25 Jesús nos recuerda: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Pero las personas decían: Señor, ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento? Él les contestó así: así como no lo hicieron con el más pequeño de ellos, no me lo hicieron a mí. Eso incluye a todas las personas de esta área. No hemos cumplido, y luego Jesús pronunció juicio. Dijo: los que son culpables del pecado de omisión deben ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dirás: Billy, me siento devastado. ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3: yo conozco sus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, él dijo. Escucha, habrá muchas personas que no entrarán al cielo que tú crees que van allá. Y luego lo quinto, él va a pesarnos por nuestras oportunidades. Por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige, dijo. Piensen en vivir en Estados Unidos, con todas sus ventajas. Una iglesia en casi cada esquina, una Biblia en casi todos los cuartos de hotel, millones de Biblias disponibles, el Evangelio en radio y televisión. Piensen en vivir aquí. Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos. Piensen en la literatura cristiana que está disponible en librerías. Y no lo aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás: Billy, incluso en eso yo no puedo hacerlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo: bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo. Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo: el justo y el íntegro irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia y la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador. No peso suficiente para ir al cielo. Pero en la cruz, Cristo proveyó justicia para mí. Él proveyó justicia para mí que yo no tengo. Soy aceptado esta noche por Dios. No porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque haya predicado a multitudes de personas. Soy aceptado por Cristo. Soy aceptado en el amado por Él. Y ese es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora e irte de aquí con peso suficiente para ir al cielo, pesar suficiente para que tus pecados sean perdonados, pesar suficiente para vivir una nueva vida. Pesado has sido en la balanza de Dios y fuiste hallado falto. ¿Aún te falta? La última palabra aquí es Uparsin, dividida. El reino está dividido. Dios dijo: Belsasar, te quitaré el reino de las manos. Estás acabado. El juicio llegó a ti y es muy tarde. Dios te dirá eso a ti. El juicio ha venido, es muy tarde. Conozco a personas que saben eso y lo aceptan y creen eso y simplemente bajan bailando al infierno. Son como el ratón que fue atrapado y sigue olfateando el queso después de ser atrapado.
Sigues probando la carnada del diablo. Y ya estás muerto. En cuanto concierne a la eternidad. Creo que esta cruzada se hizo en el tiempo justo. En la providencia de Dios, en el momento justo. En la historia de muchas de sus vidas. Las personas han orado por ti. Personas han trabajado. Personas han dado para hacer lo posible. Y ahora es tu momento con Dios de recibirlo en tu corazón. Y asegurarte que pesa suficiente. No, yo no estaré en el juicio. Pero no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No te veré ahí. El juicio que yo merecía lo tomó Jesucristo en la cruz. Y acepté lo que Él hizo, aunque parecía tonto y parecía algo ridículo. Para mí, cuando vine al frente esa noche y le dije sí a Cristo Jesús en frente de todos ustedes, lo hice. Voy a pedirte en un momento que te levantes de tu asiento y vengas al frente de esta plataforma y al venir digas, quiero a Cristo en mi corazón. Después de que vengas, voy a decirte unas palabras, haré una oración contigo y te daré literatura. Puedes volver luego con tus amigos. Pero no dejes pasar esta tarde hasta que le digas sí a Jesucristo. Porque verás, tal vez no haya otro momento como este. Este podría ser el último momento que tengas. Y ahora es el momento. Levántate y ven. Son cientos de personas que han venido esta semana, incluso miles. Ven a unírteles. Y di hoy, quiero que Cristo perdone mis pecados. Esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Y comenzando en el versículo 19, hay una historia que Jesús contó. Había un hombre rico que se vestía lujosamente con lino y daba banquetes todos los días. Se tendía un mendigo llamado Lázaro a la puerta de su casa, cubierto de llagas, y queriendo llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del hombre rico, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. El rico levantó los ojos en medio de sus tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su regazo. Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora él es consolado y tú sufres terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Él dijo, no, Padre Abraham, no les harán caso, en cambio si se les presentara uno de entre los muertos, sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. No estoy aquí esta noche para decir vete al infierno, sino vete al cielo. Y te animo a que no digas estoy condenado, sino seré salvado. En esta historia se usa la palabra infierno. Se traduce a infierno en nuestra versión autorizada, aunque en realidad es Hades porque el Hades estaba en 2 compartimientos aparentemente. Uno se llamaba paraíso y otro se llamaba lugar de tormento. Y aparentemente podían verse a la distancia uno y otro. Y la palabra infierno ahora se usa constantemente en una grosería. La escuchas en la televisión, la ves en las películas, la ves en los escritos de las personas y la escuchas en el trabajo y la escuchas en la escuela. La revista United States Catholic Magazine en mayo de este año 1983 encuestó a estadounidenses y obtuvo que el 86% dicen que creen en la existencia del infierno. ¿Imaginan eso?
86% de los estadounidenses creen en el infierno. Nunca puedes entender el infierno hasta que primero entiendes el gran amor, misericordia y gracia de Dios. Y nunca debe ser predicado por ningún predicador sin lágrimas. He escuchado predicadores predicar sobre el infierno como si se alegraran del infierno y de que las personas vayan ahí. Pero yo no. No me gusta predicar sobre eso. Solo lo hago porque me mandan las escrituras que predique la palabra. Y es respaldado por el amor, la misericordia y la gracia de Dios que yo debo predicar. Verán, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero algunos se han tomado la libertad y la imaginación de distorsionar la idea de un juicio futuro. Hace que las personas digan que Dios no es un Dios de amor. Y ellos distorsionaron el concepto bíblico del amor de Dios. Una señora dijo hace tiempo: odio pensar en el infierno. Yo también. Y también odio el pecado que los envía ahí. Odio la guerra. Odio el hecho de que las personas mueran de hambre en el mundo. Pero la guerra es una realidad en el Líbano y en lugares así. Y la hambruna es una realidad de nuestro mundo, por desgracia. Que yo lo odie no cambia los hechos. Y odiar, morir, no cambia el hecho de que voy a morir. Y Pablo le escribió a Timoteo diciendo: predica la palabra. Y si voy a ser fiel a mi llamado como ministro del Evangelio de Jesucristo, debo incluir en esa palabra lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el tema del infierno. Un clérigo dijo que si usaba el infierno en el púlpito, las personas lo echarían. Bueno, sé que en Carolina del Sur llegué a un pueblo hace unos años en los que tenían 13 o 14, no, 16. Señales de reducir la velocidad y parar, porque muchas personas se habían matado en esa intersección. ¿Eso aplica para el estado de Carolina del Sur, poner señales para advertirles a las personas? ¿Es correcto que yo les advierta esta noche lo que Jesús enseñó y lo que la Biblia enseña de principio a fin? ¿Está mal que un hombre sacuda una linterna para detener a las personas en un cruce de vía? ¿Está mal ondear una bandera para advertir que viene un juicio? Recuerdo que hace años estábamos en Mississippi y había una carretera estrecha y venía uno de esos terribles tornados. Y un puente fue arrastrado en el torrente de agua. Y un hombre salió esa noche cuando vio lo que pasó e intentó advertir a los autos con su pañuelo mojado y una linterna. Y ninguno de ellos paraba y 5 de ellos cayeron y los ocupantes de los autos murieron. Jesús curó a una persona mentalmente enferma. Una vez, el Gadareno, y un hombre poseído por demonios. Y las personas le pidieron a Jesús que los dejara en paz. Y él respondió su oración. Él los dejó solos. No tienes que escuchar este sermón esta noche. Puedes decir: no quiero escuchar esto. Déjame en paz. Y Jesús podría responder tu oración y dejarte en paz. Y si te dejas solo, el Espíritu de Dios, nunca podrás encontrar perdón de pecados y nunca entrarás al paraíso. Las personas no quieren ser advertidas sobre el juicio y el infierno. Y dirás que no es asunto mío. Bueno, imagina que eres alguien ahogándose y yo tengo el bote del Evangelio y no dejaré que te ahogues si puedo ayudarte. Eres un hombre hambriento y yo tengo el pan de la vida. No voy a dejarte sin pan. Eres un hombre envenenado, lleno del veneno del pecado, y yo tengo el antídoto del Evangelio de Cristo y no te dejaré morir, no te dejaré solo. Estás en la oscuridad y perdido, yo tengo la luz del Evangelio y no te dejaré solo. Estás en atadura y yo hablaré la verdad que te traerá libertad. Estás enfermo y yo hablaré de verdad que te traerá salud. Estás en el camino amplio que lleva a la destrucción y yo hablaré la verdad que te transferirá al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Estás en una tormenta en el mar y te hablaré la verdad que te llevará al puerto de la seguridad. Y algunas personas dicen que en realidad no estamos perdidos. El diablo le dijo eso a Eva en el jardín del Edén. Cuando Dios dijo que morirás si comes el fruto del árbol prohibido. El diablo llegó a susurrar en su oído en la serpiente y dijo: de seguro no morirás. A eso se le llama universalismo. En otras palabras, todos son salvados. Solo no lo saben.
Algunas personas lo dicen y tenemos una forma sutil de universalismo que se está filtrando a todo grupo evangélico de hoy, de que de seguro no moriremos, que no existe eso del infierno. Pero creo que existe, de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Creo que es intuitivo. El hombre en todo el mundo cree que un día tendrá que dar cuentas y va a tener que sufrir de cierta forma por la vida desobediente que vivió aquí. Y luego Jesús constantemente lo enseñó. Nadie en las Escrituras habló más sobre el infierno que Jesús. Él dijo, y cualquiera que lo maldiga quedará expuesto al infierno del fuego. Lo dijo en el capítulo 13 de Mateo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen iniquidad, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25:41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus dos manos ser arrojado al infierno. Dijo que es mejor vivir la vida con un ojo, una mano, una pierna, que ir al infierno con todo. La Biblia enseña que hay al menos 3 tipos de infierno. Primero, está el infierno en el corazón. Miles de personas aquí tienen un infierno en su corazón. Y ahí es en donde comienza. La mayoría en el mundo asume que la naturaleza humana es buena, pero la Biblia nos enseña que básicamente es mala. Por naturaleza somos egoístas, pecaminosos, obstinados y perdidos. En pecado me concibió mi madre, dijo David. Todos somos pecadores y nacemos en el pecado, y luego cuando llegamos a la edad de la responsabilidad, tal vez los 7, 8, 9 o 10 años, elegimos pecar. Luego nos volvemos pecadores por práctica. Y practicamos el pecado incluso si tenemos computadoras. Usamos las computadoras hoy para hacer fraudes y todo tipo de cosas. Y luego todas las cosas que están ahí, vemos plantas de marihuana en los bosques y donde las personas las plantan. Todo lo que ves y cualquier comité de investigación que nombres encontrará serpientes, porque la naturaleza humana es maligna. La naturaleza humana es mala. Y por esa razón necesita redención, transformación, necesita un nuevo nacimiento, es lo que Cristo vino a hacer. Infierno en el corazón. Está el infierno de la culpa. Un hombre me escribió hace tiempo. Él engañaba a su esposa. Vivía medio tiempo con otra mujer en otra ciudad. Y dijo, estoy viviendo un infierno. Él se vio atrapado y era un infierno. Y la Biblia nos enseña que hay una muerte ardiente como el infierno en el corazón humano. Y cada persona que parece buena, íntegra y espléndida puede convertirse en un asesino violento y un maníaco de repente. Conozco a una mujer refinada, hermosa. Su esposo era uno de los líderes de la comunidad. Y sin ninguna provocación en absoluto, mientras él dormía, ella tomó una pistola y le disparó. Lo mató. Ella está en prisión ahora. Y leemos eso a diario en el periódico. Las personas dicen que eran personas buenas, refinadas, hacían todo tipo de cosas y nunca imaginaron que harían eso. Y en el corazón hay culpa. Y está el infierno de la inquietud. La Biblia declara, el malvado es como un mar agitado. Vimos el verano pasado a gente en Europa. Fuimos a Ámsterdam a dar una conferencia sobre evangelistas itinerantes. La considero una de las más grandes conferencias impartidas en la historia de la iglesia cristiana. Y nos vimos con muchas otras personas que estaban solo buscando algo, no sabían qué. Vi a estadounidenses y personas de Japón y de todos lados corriendo como si su vida dependiera de ello. No sabían a dónde iban o qué hacían, solo iban, intentando encontrar descanso y paz. Y está el infierno de la lujuria. La viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Alguien me preguntó el otro día qué significa lujuria. Hablaré un poco de eso mañana en la noche con los jóvenes. Pero lujuria significa no solo ver a una mujer o a un hombre y admirarlos. Significa que si tuvieras la oportunidad, cometerías inmoralidad. En otras palabras, la lujuria es tanta que cederías si pudieras. Y muchas personas tienen fantasías y hay lujuria en sus fantasías. Y está el infierno del odio. Este infierno del odio ha estallado en guerras y motines y todo tipo de conflictos. El infierno se mudó a la tierra. Y finalmente,
está el infierno en el futuro. Y el infierno futuro es una proyección del infierno que tienes ahora en tu corazón, en tu casa, en nuestro mundo. Salvo que sigue y sigue. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier persona en la Biblia, como dije hace un momento, pero nos advirtió para que huyamos de él. Este es el hecho del infierno que hace que el amor de Dios sea tan sorprendente y glorioso. El hecho de que se hizo para el diablo y sus ángeles, y escuchamos al diablo y seguimos al diablo y hacemos lo que el diablo dice. Y Dios nos ama tanto que pensó en un plan para salvarnos, para que nunca tengamos que pasar un día en el infierno. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Bueno, hay muchos misterios que rodean este tema. Esencial y básicamente es la separación de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado, y eso continúa en la eternidad. Y hay 3 palabras que Jesús usó para describir el infierno. Él usó la palabra muerte. Verás, Dios es vida, y estás separado de la vida de Dios. Estás muerto, espiritualmente muerto, separado de Dios. Y luego usó la palabra gran oscuridad. Dios es luz, estamos separados de la luz. Vivimos en oscuridad. Y luego usó la palabra fuego. Y seguido me pregunto si ese es un fuego terrible dentro de nuestros corazones por Dios, por la comunión con Dios que nunca puede ser saciado. Hemos rechazado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Nunca podemos conocer a Dios. Se indica en esta historia que este hombre no tenía una segunda oportunidad. Se indica en esta historia que este hombre se volvió muy evangelístico. Él quería alcanzar a sus hermanos. Piénsalo, él estaba en el infierno. Y quería que sus hermanos fueran alcanzados por alguien. Que fuera a su casa y les advirtiera a sus hermanos que no fueran ahí. Hagan lo que sea, pero no vengan aquí. Y esas personas que se han ido antes, tal vez están sufriendo las punzadas del infierno por una eternidad. Estarían aquí esta noche para advertirte. Vuélvete. Arrepiéntete de tus pecados. Recibe a Cristo. Asegúrate de tu relación. No vengas para acá. Es el desvanecimiento de la presencia de todo lo que es alegre y bueno y correcto y feliz. Y las Escrituras dicen, prepárate. Para conocer a Dios nos preparamos para todo salvo la muerte. Nos preparamos para la educación, los negocios, las carreras, el matrimonio, la vejez, pero no para el momento del juicio. Quitamos todo tipo de seguro que podemos y nos preocupamos sobre las pensiones de la vejez, la seguridad social y el resto de eso. Pero no tienes la seguridad de tu relación con Cristo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La muerte es un suceso que cada hombre considera antinatural cuando se relaciona a él mismo, pero natural cuando se relaciona a otros. Sabemos que otro hombre va a morir. Sabemos que el cáncer va a atacar a otra persona. Sabemos que la otra persona morirá de un ataque cardíaco en un choque automovilístico, pero no yo. Y vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, y no es así. Todo terminará en poco tiempo para todos aquí. Y estarás en la eternidad. ¿Dónde estarás? ¿Apartado de Dios o con Cristo en el paraíso? El hombre en la cruz que estaba muriendo con Jesús era un pecador terrible. Merecía ser crucificado. Merecía la pena según la ley. Y dijo que lo merecía. Y se volvió a Jesús y dijo, Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Es todo lo que dijo, recuérdame. Él no tuvo tiempo de ser bautizado, no tuvo tiempo de unirse a una iglesia. No tuvo tiempo de hacer nada salvo creer. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo. La primera persona que Jesús se llevó al paraíso con él era un ladrón, un asesino, un hombre que merecía el infierno. Pero en la cruz, Cristo estaba muriendo por personas como él. Y Cristo moría por personas como tú. Y las personas más difíciles de alcanzar no son como él. Ellos saben que son pecadores, saben que necesitan a Dios. Son personas como nosotros aquí, bien vestidos,
vamos a la iglesia, tenemos un poco de religión, pero no es lo primero en nuestras vidas, no es lo principal en nuestras vidas. Y tenemos suficiente religión para evitar que tengamos una buena dosis de salvación de Cristo. Has sido vacunado. Y sientes que no tienes una necesidad espiritual. ¿Qué hay de las personas que dicen que están felices y tienen buen ingreso, buen trabajo, una buena familia y todo? No necesito a Dios. No necesito a Cristo. ¿Para qué lo necesito? Vas a necesitarlo, hermano y hermana. Vas a necesitarlo mucho por mucho tiempo. Es mejor que vengas ahora mientras tienes oportunidad. La Biblia dice que ahora es la hora aceptable. Ahora es el día de la salvación. Ven mientras puedas. No puedes venir a Cristo cada vez que quieras. Solo puedes venir cuando el Espíritu Santo te ha convencido y te trae, y donde la palabra de Dios ha sido proclamada. ¿Has venido a Cristo? Como dije al principio, no me gusta hablar de ese tema, pero es parte de la Biblia. Y es una parte importante de las enseñanzas de Jesucristo. Y no estoy diciendo estas cosas de mí, solo estoy pasándote las enseñanzas de Cristo. Lo que Jesús enseñó. Y lo hago con un corazón roto. Desearía que no existiera el infierno, pero existe. Desearía que no existiera el pecado, pero existe. Desearía que no hubiera homicidios ni guerras, pero los hay. Y hay un infierno, pero gracias a Dios hay un cielo, hay un paraíso, y ahí es donde Jesús está. Y quiero decirte esta noche que sé que yo iré ahí. En el momento que leas en el periódico que Billy Graham murió, sabrás que está más vivo de lo que jamás estuvo. Y estoy en el paraíso. Y ya quiero estar ahí. Y miles de ustedes aquí esta noche pueden decir lo mismo, pero otros miles no. No pueden decirlo con seguridad, no están seguros. ¿No les gustaría estar seguros cuando se vayan de aquí que van camino al cielo? ¿Van camino al paraíso con Cristo? Pueden estar seguros. La Biblia dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Pablo dijo, y estoy seguro de que tiene poder para guardar lo que le he confiado hasta aquel día. Yo sé, tú puedes saber. Dirás, Billy, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, debes hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Arrepentirse significa cambiar tu mente, cambiar tu forma de vivir. Dejar que Cristo venga y te ayude a cambiar. Él te ayudará a hacer el cambio. No puedes cambiar solo. Eres muy débil. Pero si dices, Señor, estoy dispuesto, yo te ayudaré. Y la segunda cosa es por fe recibir a Cristo que murió por ti y resucitó de nuevo. Por fe. No puedes entender todo, pero ve por fe y confía y pon tu confianza total en Él y solo en Él. Y luego, en tercera, obedécelo y síguelo y sírvelo y trabaja para Él. Y haz todas las buenas obras que te sea posible hacer por Él. En su nombre, ayudando a tu prójimo, amando a tu prójimo. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Estás dispuesto a hacer esto esta noche? Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto a cientos de personas hacer aquí, en cada servicio, desde que estuvimos en Sacramento. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a la plataforma y digas al venir, quiero saber que me iré al cielo. Quiero saber que mis pecados son perdonados. Quiero saber que estoy listo para conocer a Dios. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán. Ven y párate aquí. Y después de que hayas venido, voy a decir una palabra y una oración contigo. Te daré literatura y puedes volver con tus amigos. Simple. Pero cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, Él las llamó enfrente de otras personas. Él llama públicamente. Hay algo sobre venir al frente abierta y públicamente que ayuda a establecerlo. Tal vez eres un líder en tu iglesia, pero no estás seguro. Hace tiempo tuvimos a un arzobispo que vino al frente, públicamente, y dijo, solo quería estar seguro. Necesitas asegurarte esta noche. Ven.
O tal vez nunca has recibido a Cristo. Ven y hazlo esta noche. Puedes hacerlo, justo ahora. Rápido, levántate. Cientos de ustedes de todo el lugar. Tal vez estás en el coro. Levántate y ven aquí. Te tomará unos 2 minutos el llegar. Levántate y ven. Vamos a esperarte. Quiero hablarles a las personas que están viendo por televisión y decirles algo sobre la ciudad de Nueva York. Es un gozo y un privilegio para mí y mis colegas volver aquí a Nueva York. Por algún tiempo he visto señales que dicen, amo Nueva York. Y eso es verdad para mí. Me enamoré de Nueva York hace años. Le dije al alcalde Dickens la semana pasada que lo visité, que él y los líderes de la ciudad siempre estarían en mis oraciones y que Dios estaría con ellos para ayudarlos a resolver los problemas de esta ciudad. Pero no pueden resolverlos sin su ayuda y no pueden resolverlos sin la ayuda de Dios. Vamos a tener que volvernos a Dios. Acudimos a todo y fallamos. Ahora acude a Dios. Algunas iglesias y sinagogas, cuando piensan en las necesidades agonizantes de las personas, han abandonado la proclamación de nuestra relación con Dios o con Cristo. Y hemos adoptado un objetivo político y social que, si se sale de balance, puede dejar las almas y las bancas vacías. Con todos los que hablo están de acuerdo en que Nueva York es el lugar más solitario del mundo. Y las personas se vuelven cada vez más irritables y agresivas en su esfuerzo por defender su territorio. Hay poco espacio para otros y menos para Dios. Estar sin Dios en Nueva York es estar terriblemente solitario, y eso lleva al sentimiento de que la vida es inútil. Hace unas semanas, el New York Times dijo que el libro más vendido de su clase era El último recurso de Derek Humphrey, un manual sobre cómo suicidarse. ¿Esa es la forma de acabar tu vida? ¿En suicidio? Muchas personas quieren darle la espalda a Nueva York. Ven los problemas de Nueva York como incurables. Deberían quedarse en Nueva York y hacer algo sobre eso para cambiar Nueva York. Y creo que podemos hacerlo. Y si Nueva York cambiara, tocaría a Londres y París y a todas las otras grandes ciudades del mundo. No veo la forma de hacerlo sobre Nueva York. Dios ama Nueva York y Él no se ha rendido con esta ciudad, porque Él no se rinde con las personas. Aunque sean grandes y maravillosos, los edificios de Nueva York no son Nueva York. Aunque las avenidas de la ciudad de Nueva York son amplias y famosas, no son Nueva York. Aunque los lugares sean maravillosos y los musicales, el arte y los conciertos no son Nueva York. Los neoyorquinos son lo que conforma Nueva York. Nueva York es un lugar donde las personas viven y Dios está interesado en las personas. No voy a hablar sobre lo que creo que es la respuesta para los problemas, sus problemas y los problemas de Nueva York. Hay una mejor manera. Voy a hacer mi mensaje muy corto hoy y sé que les fascina. Nunca me gustó oír sermones largos y aún me gusta escucharlos cortos. Una vez presentaron a un hombre y dijeron que hablaría 20 minutos y habló por 1 hora y 10 minutos y seguía hablando. Y el hombre que lo presentó le lanzó un mazo y falló y le pegó a la mujer en la fila de enfrente. Y ella gritó, «¡Pégueme de nuevo, aún lo escucho!» Y no quiero que me pase eso hoy. Quiero que vayas conmigo al versículo 16 del 3er capítulo de Juan. Juan, 3er capítulo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos podemos decirlo juntos? Díganlo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio en resumen. Es una Biblia en miniatura. Cada cosa que debes saber sobre la redención y la salvación está en ese versículo de las Escrituras. 30 palabras maravillosas
que mi madre me enseñó cuando estaba bañándome un sábado en la noche en una granja en Carolina del Norte. Ella dijo: quiero que te aprendas este pasaje de la Biblia. Y me enseñó ese pasaje porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas me preguntan: si Dios ama al mundo, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? La guerra, las enfermedades, la pobreza, el odio, la soledad, el aburrimiento, el vacío, los problemas psicológicos, el desempleo, la violencia, la tensión, todas esas cosas. ¿Por qué Dios no viene y lo para? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Algunas personas aquí en Nueva York dicen: ya no puedo más, y se están suicidando. Las presiones de la vida son muy grandes. Ellos no las soportan. ¿Por qué? Si hay un Dios, ¿por qué no lo termina? Algunas personas dicen: ¿por qué Dios nos ha abandonado? Pero Dios no nos abandonó. Nosotros lo abandonamos. Muchos de los jóvenes aquí han oído la canción del año pasado del álbum Edge of the Century, álbum de Styx. Pero ¿has escuchado las palabras, la letra? Aquí está la letra, escucha. Todas las noches digo una oración, esperando que haya un cielo, pero cada día estoy más confundido. Cuando los santos se vuelven pecadores, todos los héroes y las leyendas que conocí de niño han caído como ídolos de arcilla, y siento este lugar vacío adentro. Tengo tanto miedo que perdí mi fe. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche a la montaña y llévate mi confusión y muéstrame el camino. Y si veo una luz, ¿debo creer? Dime cómo lo sabré. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche al río y lava mis ilusiones. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Dame la fuerza y el valor de creer que llegaré ahí un día. Y por favor, muéstrame el camino. Y cada noche digo una oración esperando que haya un cielo. Y este pasaje dice: Dios, Dios. ¿Crees en Dios? Sí. No puedo probar a Dios. No puedo llevarte a un laboratorio científico y probarte que hay un Dios. Pero la Biblia nos enseña sobre Él. Él es el creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todas las estrellas que ves en la noche, si pueden verlas en Nueva York, Dios las creó y las colocó. Él también es espíritu. La Biblia dice: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él no tiene un cuerpo como tú y yo. Él solo podría estar en un lugar a la vez si tuviera un cuerpo como estos. Pero Dios es espíritu y está en todos lados al mismo tiempo. Puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en América, puede estar en África, puede estar en Latinoamérica, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Dios también no cambia. Yo soy el Señor Dios que no cambia, dice la Biblia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. La Biblia enseña que Dios es un Dios santo, absolutamente santo. Él no puede ignorar el pecado. La Biblia también nos dice que Él es un Dios de juicio, pues Dios juzgará toda obra, aun la realizada en secreto. Piénsalo, cada cosa secreta que hiciste, todos tus pensamientos secretos, las cosas que pensaste que nadie sabía, un día serán sacadas a la luz y vas a ser juzgado. La Biblia dice que Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo. Piénsalo, fijó un día, un momento en el que Él va a juzgar al mundo y tú estarás ahí. Dios, pero Dios también es un Dios de amor. Mi madre me amaba, pero ella no me amaba ni cercano a lo mucho que Dios me ama, y eso parece imposible de creer. Mi esposa me ama. Yo la amo. Tengo 5 hijos, los amo. Tengo 19 nietos, los amo. Y espero que ellos me amen. Tengo 3 bisnietos, creo que me aman, y los amo, y sé que todos aman al Señor. Pero nada puede compararse con el amor de Dios. Tuvieron que inventar una nueva palabra en griego para decirnos algo sobre el amor de Dios. Dios es un Dios de amor. Él te ama. Y si hay una cosa que quiero que te lleves de este gran parque cuando te vayas hoy, es esto: Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios está interesado en ti.
Y Él tiene contados tus cabellos. Él ve al pajarillo caer. Sabe todo de ti y te ama. No importa cuántos pecados hayas cometido o lo que hayas hecho. Podrías haber llegado tan bajo como Nicky Cruz lo describió, su vida hace rato, pero Dios te ama. Y si Dios pudo cambiar a Nicky Cruz y cambió a Johnny Cash, Dios te cambiará, si se lo permites. Y Él puede hacerlo hoy. Comienza ahora. Sí, Dios es un Dios de juicio. Él traerá juicio a cada obra. Y Él estableció un día en el que Él traerá el juicio al mundo. Pero Dios también es un Dios de amor. Nada se compara al amor de Dios. La Biblia dice, Dios es amor. Sí, los he amado con amor eterno, dice Jeremías. Y por esa razón Dios creó al hombre. ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué Dios creó los humanos? ¿Y cuál es el propósito de los humanos? Dios te creó porque Él es un Dios de amor. Y Él quería que otras criaturas en el universo pudieran elegir amarlo también. Entonces, Él creó al hombre, Adán y Eva. Él los puso en un paraíso perfecto. Y creemos que se localizaba en un país que ahora se llama Irak, en la cabeza del Golfo Pérsico. Mucho de la Biblia se escribió en Irak, Nínive, Babilonia, Ur de los caldeos, de donde viene Abraham. Y Abraham es el padre de los judíos, de los cristianos y del pueblo islámico. Abraham es alguien a quien vemos como el principio. Él venía de Irak y es la razón por la que había mucho interés en Irak durante la guerra del Golfo. Por eso muchos libros fueron escritos en la Biblia sobre el Golfo. Y Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, un ambiente perfecto, un paraíso perfecto. Y Dios le dio al hombre una elección. Dios dijo, quiero que tengas todo el fruto del jardín, salvo un árbol. No puedes comer de ese árbol. Dios probó al hombre. Y Dios dijo, si comes de ese árbol, vas a romper mi ley. Vas a sufrir y morirás. Y el hombre rompió la ley de Dios. Dios le dio el libre albedrío para elegir. Y el hombre eligió rebelarse contra Dios. Escuché un talk show en la tele el otro día. Pude escuchar a casi todos. Discutían qué está mal con la naturaleza humana. ¿Por qué las personas hacen las cosas que hacen? ¿Por qué las personas cometen los crímenes que hay? ¿Por qué las personas dicen mentiras? ¿Por qué hay tantos celos? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Es porque el hombre está enfermo. Y la enfermedad se llama pecado. ¿Cuál es la principal causa de la guerra? El crimen, el engaño y el fraude. ¿Por qué debemos tener hospitales y cárceles con barrotes en las ventanas y fuerzas policíacas y fuerzas militares? Nuestros problemas sociales básicamente son morales y espirituales, y los problemas morales requieren una solución religiosa. Todos estos problemas indican que algo está mal con la naturaleza humana. Las personas esperan que la tecnología o la fuerza política nos salven. Pero Dios dice, tu problema está en tu corazón. El primer pecado que se cometió fue cometido en un paraíso. Es un problema del corazón. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los robos y las calumnias. La Biblia dice en Romanos 6, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, pecado es romper la ley. ¿Qué ley? La ley de la conciencia. ¿Has ido en contra de tu conciencia? Cometiste un pecado. ¿Alguna vez has roto alguno de los 10 mandamientos? Eres pecador. No has cumplido los requerimientos del sermón de la montaña. Eres un pecador. No cumplimos lo que Dios requiere. Somos pecadores ante Dios. Y el pecado se interpone entre Dios y tú. Se interpone entre tú y la paz. Entre tú y la felicidad. Entre el gozo y tú. Entre tú y la seguridad de que si mueres irás al cielo. Salomón, el gran rey de Israel, una vez dijo, no hay un hombre sin pecado. Estamos alejados de Dios. Recordemos eso. Estamos separados de Dios. A pesar de eso, Él aún nos ama. Sí, hay un infierno. Hay un infierno en esta vida. Pero también hay un infierno en la vida venidera, si estamos separados de Dios. La Biblia enseña que la muerte tiene 3 dimensiones. Hay una muerte natural. Cuando mueres, vas a ser sepultado o vas a ser cremado, o como sea que lo hagan. Desaparecemos de esta tierra. Pero hay una muerte espiritual. Dentro de ti viven tu alma o tu espíritu. Esa es la parte de ti que vive para siempre. Es la parte con la que tienes comunión con Dios.
y has quebrado la ley de Dios y como resultado estás espiritualmente muerto. Estás muerto para Dios y esa muerte continuará a lo largo de toda la eternidad después de que mueras. Y no vas a estar ahí con miles de personas divirtiéndote como muchas personas describen el infierno. Vas a estar solo. Vas a estar en una terrible soledad ahí. Y eso es el infierno. Y podemos tener infierno en esta vida, el infierno en la vida venidera. Y eso se llama muerte eterna. Las palabras que Cristo usa en el Nuevo Testamento para describir el castigo al pecado son pérdida, perecer, condenar, castigo, infierno. Dios vio toda esta confusión y nos vio tropezando en la oscuridad. No sabíamos qué hacer con nuestro ser. Estábamos aburridos por un lado, o muriendo físicamente por el otro. Dios decidió hacer algo al respecto con su amor. Dios no podía olvidarnos, o no cumpliría su palabra, no sería Dios. Dijo que si pecabas, morirías. Que si pecabas, sufrirías. ¿Debemos sufrir y morir para que Dios cumpla su palabra? Un día caminaba con uno de mis hijos en un sendero de Carolina del Norte. Pisamos un hormiguero y vimos abajo y había hormigas muriendo y sufriendo y su casa estaba destruida. Mi hijo me dijo, papá, ¿no sería genial que las ayudáramos a reconstruir su casa y las lleváramos a sus hospitales? Y dije, sí, pero somos muy grandes y ellas chiquitas. Y pensé que era una buena ilustración. Dios miró desde el cielo y nos vio con toda nuestra oscuridad, con nuestros tropiezos y nuestros problemas, y peleas, y disputas, y dificultades, y guerras. Pero Dios era muy grande. Somos muy pequeños. Parecemos hormigas arrastrándose en este planeta. ¿Qué podía hacer Dios? Dios decidió hacer algo al respecto. Dios se volvió hombre. Dios se volvió hombre. Y ese hombre es el Señor Jesucristo. Él nació de la Virgen María y vino con un propósito. Él vino a salvarte y a salvarme y a salvar al mundo. Y Él vino a morir. Es el único hombre que vino al mundo con el propósito de morir. Llevó nuestros pecados a la cruz. Lo llevaron fuera de Jerusalén y lo clavaron ahí los romanos, no los judíos, los romanos. Lo llevaron fuera de los muros de Jerusalén y lo clavaron en una cruz. Y Él derramó su sangre. Y en ese terrible momento, cuando estaba ahí, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese terrible momento hizo 7 agonizantes expresiones. Y en esas expresiones, Él nos decía que se llevó nuestros pecados. Fue hecho pecado por nosotros. Piénsalo, Él fue hecho pecado. Se volvió culpable de tu adulterio. Se volvió culpable de todos los pecados sexuales que cometiste. Se volvió culpable de toda la envidia y los celos y las peleas y los asesinatos y homicidios que lees en los periódicos casi a diario. Él lo hizo, pecado por nosotros. El Señor puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Piénsalo. Él tomó nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos del pecado. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas decían, arrepiéntete. El primer sermón que Jesús predicó fue, arrepiéntete. En todo el Nuevo Testamento escribió, arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Significa que confiesas a Dios, he pecado contra ti, Señor, lo admito. Significa que te vuelves de tus pecados. Estás dispuesto a dejar que Dios haga su voluntad en tu vida y estás listo para seguirlo y servirlo desde ahora. Eso es arrepentimiento. Hace unos días, en nuestro pan diario llamado Llévame a la Cruz, Cliff Barrows me dio esta maravillosa historia. Un policía, un oficial, estaba patrullando una noche en un pueblo del norte de Gran Bretaña cuando escuchó un sollozo entrecortado. Vio a un niño en la sombra sentado en una puerta y las lágrimas corrían por sus mejillas. El niño dijo, estoy perdido. Por favor, lléveme a casa. El policía comenzó a nombrarle calle tras calle, intentando ayudar al niño a recordar dónde vivía. Él nombró tiendas y hoteles en el área, pero no tuvo éxito.
Luego recordó que en el centro de la ciudad había una iglesia con una gran cruz blanca que sobresalía por arriba de la ciudad. Él la apuntó y dijo, ¿vive cerca de eso? La cara del niño de inmediato se iluminó. Sí, señor, lléveme a la cruz. Encontraré mi casa desde ahí. Y si vienes a la cruz hoy, hay un camino. Si vienes por el camino de la cruz, si estás perdido, el único camino a casa es ir a la cruz. La cruz de Cristo dirige a los perdidos a su hogar eterno. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Él resucitó de los muertos. Dios resucitó de los muertos. No voy a hablarte sobre un Jesús muerto. Voy a hablarte sobre un Jesús vivo. Y ese Cristo vivo puede venir a tu corazón hoy por el Espíritu Santo y hacerte una nueva persona. Darte una nueva visión de la vida. Quitarte esa soledad. Quitarte esos pecados que has cometido y limpiarlos para que cuando Dios te vea, no vea tus pecados. Estás justificado a sus ojos, como si nunca hubieras pecado. Y luego la Biblia enseña que Jesucristo vendrá de nuevo un día. Estuve en Jerusalén y estuve hablando un día con el rabí en jefe. Y le pregunté, Señor, ¿cree que el Mesías va a volver? Y él dijo, sí, claro. Y dije, yo también. Pero creo que cuando venga, usted verá que es Jesucristo. Él se rió por un momento con su taza de café y dijo, no se rió, me sonrió. Y dijo, claro, esa es nuestra diferencia. Ambos esperamos al Mesías, pero nosotros creemos que será Jesucristo. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gloria, con gran poder y gran gloria. Va a volver y establecerá su reino. Sí, el comunismo no ganó. Ningún ismo va a ganar. Solo Cristo va a ganar. Y un día va a gobernar al mundo. Pero esta noche, Él quiere gobernar tu corazón. Él quiere entrar a tu hogar y a tu familia, a tu vecindario. Él quiere entrar a nuestro país. Y Él quiere ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué requiere Dios de ti? Ya te dije una cosa, arrepentimiento. Durante la semana pasada celebramos los días más santos del año judío. Yom Kippur, que se celebra el miércoles, es intensamente personal. Los festivales judíos hacen 3 preguntas. ¿Qué hicimos con nuestra vida durante el año pasado? ¿Dónde estás ahora en tu vida? ¿Qué planeas hacer con tu vida el año que viene? Y una de las razones por las que Yom Kippur ejerce una fascinación sobre los judíos es porque el tema de la festividad es tan personal y contemporáneo. No hay una sola persona entre su pueblo que diga, mi vida está completa y espiritualmente plena. Todos fallamos. Y tenemos que decir con los demás, también soy pecador. Estoy separado de Dios. Estoy perdido. Necesito encontrar el camino a casa. No es una opción. Es un mandamiento. En Hechos 17, el apóstol en su sermón dijo, Dios manda a todos los hombres de todas partes que se arrepientan. Piénsalo, Dios lo manda. Es un mandamiento que te arrepientas. ¿Te has arrepentido? ¿Estás seguro? Si no te has arrepentido de tus pecados, nunca verás el interior del reino de los cielos. Entonces ven por fe. Por gracia han sido salvados, por fe y no por obras para que nadie se jacte. Nunca podrás ganarte entrar al cielo. Debes ir por fe en Cristo. Y vienes por la gracia de Dios. La gracia significa algo que no mereces. No puedes ganártelo. Vienes por fe a Él. Así fue conmigo. Con la fe de un niño. Dirás, Billy, esas cosas son tan simples. Jesús habló con tal simplicidad sobre las cosas espirituales que los niños lo oyeron con gusto. Debemos hacerlo simple. Es una verdad profunda, pero debe ser proclamada con simplicidad. Y todos los que hoy están dispuestos a decir, me arrepentiré de mis pecados, recibo a Cristo como Salvador, y quiero seguirlo y servirlo, o quiero rededicarme a Él. Tal vez quieras renovar tus votos que tomaste en la confirmación o el bautismo o cuando fuera. Y quieres decir, Señor, quiero volver a ti. Me alejé de ti y me confundí y perdí. Quiero que Cristo sea lo primero en mi vida.
Quiero que perdone mis pecados. Quiero ir a la cruz y quiero seguirlo de ahora en adelante. Levanta la mano. Sí, hay muchas personas con la mano levantada. Y también muchas personas de pie. No puedo pedirte que te pares porque no sobresaldrías. Y hay 4 cosas que de ahora en adelante son muy importantes. Primero, lee la Biblia todos los días. La Biblia es comida para tu alma. En segunda, ora. Tal vez no orarás como un clérigo, pero puedes decir: Señor, ayúdame, necesito ayuda. Él vendrá a ayudarte, Él responderá a tu oración. Ora en el nombre de Cristo. Di: Señor Jesús, te necesito. Y luego la tercera cosa, sé testigo de Cristo. Dile a las personas cuando te vayas esta noche, o coméntales mañana, en la reunión en Great Lawn: hice un compromiso con Cristo y voy a cumplirlo con la ayuda de Dios. Eso te ayudará a ganar a otras personas para Cristo. Y luego, la cuarta cosa es ir a la iglesia. A una iglesia donde Cristo es proclamado. Y seguirlo y servirlo lo mejor que puedas, porque verás, cuando te vayas de aquí no te vas solo. El Espíritu Santo de Dios se irá contigo. Y quiero que repitas esta oración en voz alta conmigo. Ora en voz alta. Dios, soy pecador. Lamento mi pecado. Estoy dispuesto a alejarme de mi pecado. Y recibo a Cristo como Salvador. Lo confieso como Señor. Desde este momento, quiero seguirlo y servirlo en la comunión de su iglesia. En el nombre de Cristo. Amén.